Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla online de la llave Psi de todos los lunes a las 19 horas. Bueno, como siempre, en este espacio, un placer estar aquí nuevamente con todos y todas ustedes. Mi nombre es Alejandro Divagno, para quien no me conoce, soy licenciado en psicología, consultor psicológico, periodista y escritor, y formamos este centro terapéutico conocido como la llave Psi, que, hola Silvi, ¿cómo va? Que brinda un servicio múltiple. Esto es lo que proponemos desde una mirada integrativa, eh, multidimensional. Esto se trata de varias disciplinas en conjunto que siempre nombramos, como hola Ana María, ¿cómo va? Voy saludando gente que se va uniendo. Eh, Todo lo que es lo bio, psico, social y espiritual. Y dentro de toda esta gama podemos encontrar desde las neurociencias, la biología, la fisiología, que hoy de esto vamos a ver mucho. Eh, bueno, por supuesto, toda la influencia de nuestro contexto, nuestro medio. Para esto vamos a hablar muchísimo, como solemos hacer, de filosofía, eh, mitología, simbología. Bueno, ni hablar lo psicológico, todas las escuelas procurando hacer justamente una integración, por lo menos las más conocidas o las más importantes, y tratando ahí de unificar en la medida de lo posible la vieja o la psicología originaria junto con la más contemporánea, y no dejando de lado lo espiritual, fundamentalmente apuntando a lo que es lo más difícil de lograr, el autoconocimiento, que creo que hacia eso aspiramos, eh, para lo cual nos vamos a nutrir de múltiples técnicas también, ahí como las constelaciones, la biodescodificación, la metafísica, entre otras. Bueno, estamos en todas las redes, nos pueden encontrar, nos pueden buscar. En el canal de YouTube subimos habitualmente estos videos y los de la radio. De paso también tiro el chivo de la radio. Todos los viernes a las 17, ahí nos pueden seguir en Punto Cero, así se llama el medio, todo con letras y en minúscula. Esto sale por internet, eh, así que si nos buscan como punto cero punto m barra tv nos pueden ver y escuchar en vivo los viernes a las 17. Y ahí también la idea es que se sumen con hola Maros, ¿cómo te va? Gracias por el saludito, así ya sé que en Facebook también estamos saliendo bien. Ahí también les decía, la idea es que se sumen con propuestas de lo que quieran que hablemos, dudas, preguntas, experiencias, casos, bueno, lo que ustedes quieran, así como hacemos acá. Y que visiten la página, que es layavepsi.com, donde van a encontrar también mucha más info con notas, videos, documentales, además de los vivos y los programas de radio. Van a encontrar mucha más info sobre el enfoque que proponemos, bueno, quiénes somos, dónde estamos, etcétera, etcétera. Hola Carlita, ¿cómo va? Siempre ahí fiel. Eh, Nos pueden contactar también a nuestro celu, que es el 11 3209 6198, o al mail, que es layavepsi@gmail.com. Bueno, ya dicho todo esto, ¿cómo es la dinámica de los lunes? Es proponerles un tema diferente que pueda ser de interés, eso proponemos, por eso también la idea que ustedes participen y también nos pidan lo que les interesa o lo que les puede interesar. Suscríbanse al canal de YouTube, a Instagram, a las redes en general, porque con eso también hacemos más número y eh, colabora o nos colabora para que podamos como tener más fuerza y poder seguir proponiendo
o llegando a más gente, que esta es la idea. Bien, en eso nada, recomiéndennos, compártannos, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de qué se trata esto de el segundo cerebro, el cerebro intestinal y las emociones, que creo que es un tema fascinante porque no todo el mundo, en primer lugar, conoce de qué se trata esto, de que podemos llegar a tener un segundo cerebro. Esto dentro de todo es una mirada bastante contemporánea o bastante reciente. Y fundamentalmente, ¿con qué finalidad? Bueno, que un poco es con todo esto toda esta intro que yo daba de, de quiénes somos y cuál es nuestro sentido. Un poco también el sentido es ese, de traer todo el campo de las emociones, como ahora vamos a ver, porque en general se asocia toda esta cuestión de la psicología con la mente. Y en realidad hay todo un nuevo paradigma, afortunadamente, de volver a recuperar la importancia de las emociones, de poder justamente aprender a gestionarlas, a regularlas, a entenderlas, que tienen un sentido muy importante en nuestra historia, y saber qué hacer con estas emociones. El pensamiento y las emociones van de la mano, entonces cuando yo decía esto de la integración, apunto también a eso. No es que es la invitación a corrernos de esta mirada de vuelta, binaria, reduccionista, polarizada, donde tendemos a pensar las cosas en uno o en otro polo. Y la idea es pensar en simultaneidad, es decir, pensamiento y emoción unificado, no como que sea lo mismo, pero sí como dos cosas que funcionan en simultaneidad y que ambas son importantes. No me puedo quedar con una cosa o con la otra porque es de la misma manera en que me estaría repartiendo o reduciendo o de alguna manera recortándome a mí mismo. Es decir, no somos pensamiento o emoción, somos ambos. Hola Juan, ¿cómo va? Bien, entonces, ya entrando en tema, antes que nada, vamos a hacer un breve recordatorio de cómo funciona nuestra parte fisiológica, porque esto va a ser muy importante para ir desmenuzando todo lo que va a venir después. Cualquier cosa, como siempre, me van preguntando, van frenando. Si nosotros imagináramos un organigrama de alguna manera de nuestro cuerpo, bueno, podemos pensar arriba de todo al sistema nervioso central, como si fuera el centro de mando, llevando órdenes o información a otros subdepartamentos como nuestro sistema parasimpático, nuestro sistema simpático y nuestro sistema nervioso entérico o intestinal, así se lo llama a esta parte del organismo. Bueno, ¿qué pasa acá? En estado de calma o de tranquilidad, lo que se activa es nuestro sistema parasimpático a través de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Y acá se van a poner en marcha distintas funciones. Por un lado, se va a reducir el latido cardíaco, se va a estimular la actividad digestiva, se va a relajar el recto, se va a contraer la vejiga, entre otras cosas. Cuando por el contrario, esto acuérdense, es en estado de calma o de tranquilidad. Cuando por el contrario percibimos una situación como amenazante, peligrosa o como alerta, a través de otro neurotransmisor que conocemos como adrenalina,
se van a poner en marcha otras funciones como, al revés de lo anterior, se acelera el pulso cardíaco, se inhibe la actividad digestiva o la contracción del recto, entre otras cosas. Entonces, esta comunicación, cualquiera de ellas, es posible, entre otros mensajeros, a través de lo que se llama el nervio vago, que justamente de vago no tiene nada. Esto pensémoslo como si fuera una línea de tren, la más importante que va a recorrer y atravesar nuestro cuerpo. Va a conectar, a unir y a pasar por todas las estaciones principales: el corazón, los bronquios, el estómago, el esófago, el intestino, el páncreas y el hígado. Bueno, después de esta intro, les cuento que en los últimos años los estudios sobre este sistema nervioso intestinal o entérico, acuérdense que se llama de esta manera, y lo que es la flora microbiana, demostró la relación entre la digestión y nuestras emociones. De esto se acuerdan que ya venimos hablando en toda la parte de los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, como van a ir viendo, todo está interrelacionado, interconectado. Bien, ¿qué pasa acá? Las tripas, para decirlo a lo crudo, también nos van a dar información importante que los animales no han perdido, pero que nosotros sí hemos perdido por irnos de alguna manera constantemente a la mente. El sistema nervioso del intestino se forma por unas 100 millones de neuronas. Y esto es muy importante porque es más que la médula espinal. Y no solo aportando información al cerebro desde nuestras emociones más profundas, sino además cumpliendo un rol esencial en lo que es el soporte vital a través de la producción de vitaminas, neurotransmisores, como ya vimos, la digestión y la inmunidad, entre otras cosas. Un dato no menor es que este cerebro del intestino se va a encargar de fabricar el 90% de la serotonina, que es el neurotransmisor que sería como responsable de mantener el equilibrio de nuestro estado de ánimo, influir en factores como la inhibición de la ira, la agresión, el humor, el sueño y el apetito, nada menos. Pero aparte va a ayudar en el metabolismo de la dopamina, que es otro neurotransmisor clave para el placer, la motivación, la coordinación, la toma de decisiones, el aprendizaje, la sexualidad, y aparte previniendo enfermedades como la esquizofrenia o el Parkinson. O sea, fíjense lo fundamental de toda esta cuestión. Voy a ver si quiero ver de no perderme ningún mensajito de Facebook, porque me quedé nada más que en el de Carla. Entonces cada tanto quiero ir actualizando esto para que no se me escape nada. Denme un segundito. Que como digo, no quiero que se me vaya ningún comentario y de paso ver si está saliendo todo ok. Sí, bien, perfecto. Bueno, no se olviden, cualquier cosa me van preguntando, me van diciendo. Gracias Maros, muchas gracias. Ahí me dice, sigue bien. Bueno, crucemos los dedos. Entonces, volviendo a lo que es
la serotonina, aparte de todo lo que dije, cumple una función fundamental antiestrés. ¿A qué voy con esto? Regula procesos claves. ¿Y qué pasa con esto? Todo este equilibrio se va a ver perturbado cuando alguna cosa que no puedo tragar, que no puedo digerir, que no puedo pasar, que no aceptamos, en otras palabras, Carla, no nos vamos, ok, bueno, no, por favor, y si se vayan avisen. Entonces, algo que no puedo aceptar se va a manifestar en este segundo cerebro, que como no tiene mecanismos defensivos como sí lo tiene el de arriba, como no reprime, como no evita, como no se autoengaña, y esto subrayenlo, no distorsiona, es decir, va a devenir directamente síntoma ante lo que no puede digerir. Y esto va a repercutir en nuestro cuerpo como ira, tristeza, alegría, asco. Fíjense que estoy nombrando las emociones básicas que todos conocemos. Pero aparte como necesidades fisiológicas también básicas como el hambre, como el sexo, como la supervivencia. Bueno, todo esto, como decíamos al principio, está conectado por este nervio, el nervio vago. Piénsenlo como una red intrincada, muy, muy compleja, como una gran autopista, como hablábamos al comienzo, que va a conectar lo que es el tronco cerebral con casi todos los órganos. Y entre las principales tareas informativas de este nervio, nos vamos a encontrar con que va a regular el latido del corazón, hace que podamos relajarnos después de un estado de alteración, por ejemplo, va a controlar los movimientos de los músculos, va a regular la respiración, va a mantener el tracto digestivo en funcionamiento, enviando información al cerebro sobre el estado de la digestión para justamente que sea una digestión óptima. Va a aumentar las funciones inmunitarias, bien digo, y antiinflamatorias. O sea, en el intestino tenemos el mayor número de células del sistema inmunitario. Por eso la activación de este nervio es tan importante para activar justamente la inmunidad. Ahora, podemos empezar a darnos cuenta o a, de alguna manera, deducir que este segundo cerebro funciona entonces como una especie de sistema de procesamiento y un sistema o un gestor de las emociones. Si vienen siguiendo el hilo de lo que estoy diciendo, bueno, no es precipitado llegar como a esta conclusión. Carla, ¿cuáles son los síntomas físicos? Las emociones ya las nombraste. Bueno, siempre un pasito por delante vos, Carlita. Ahora voy a ir justamente a eso. O sea que este sistema lo que va a hacer es filtrar lo que nos puede hacer daño de lo que no. Y llevar esta información al cerebro de arriba. De nosotros va a depender este registro primero. ¿Para qué? Para lo que, mejor dicho, nos van a servir prácticas como la atención plena del mindfulness. A esto iba con el pilar espiritual. La meditación o el autoconocimiento. Es decir, empezar a corrernos de la rumiación mental que no sirve para nada y empezar sí a dialogar
más con este segundo cerebro que, como dije, no nos va a mentir, no nos va a engañar. Cuando hay algo que no justamente nos está dando el mensaje de que esto no lo digiero, no lo acepto, no lo tolero, bueno, prestemos atención a que hay algo ahí que nos está haciendo ruido. Entonces, empezar a ver qué nos pasa con eso. Desde arriba vamos a empezar a buscarle excusas, justificaciones, racionalizaciones. Desde abajo no hay chance. El campo de las neurociencias, a través de numerosas investigaciones, nos viene a probar ahora que todo está conectado. Todo aquello que no aceptemos sostenidamente, sin dar atención a los síntomas que nos va a dar el cuerpo, termina enfermando los intestinos y generando microbios, esto es lo interesante, que a su vez influyen en nuestra conducta. Y esa conducta se manifiesta, y acá voy a la respuesta, Carlita, se va a manifestar a la larga como, adivinen, depresión, ansiedad o ambas, y derivados. La tripa no se equivoca, dice Miriam, totalmente. Empecemos a escuchar a la tripa. La tripa no se equivoca. Hay que tomarlo como mantra. Es decir, nuestro cuerpo es una compleja red de conexiones. Por ende, estas investigaciones vienen a demostrar que para regular el eje de comunicación entre el sistema nervioso digestivo, el cerebro y nuestro microbioma va a haber tres pilares: la alimentación, el ejercicio físico o la actividad física. Acá no estamos hablando solamente de hacer un deporte o salir a entrenar, puede ser bailar, puede ser caminar, lo que se adapte a cada sujeto y a cada etapa y a cada necesidad de cada sujeto. Y el autoconocimiento, a través de cualquier práctica que promueva el autorregistro y la aceptación plena, como el mindfulness, por ejemplo, como puede ser también la meditación, como puede ser la espiritualidad en cualquiera de sus formas. Acá no estamos casándonos con ninguna en especial, sino cualquiera que lleve a esto un autorregistro, un darme cuenta, un escucharme, un sentirme, un empezar a registrarme. Y repito, alimentación, que tampoco estamos hablando de ninguna en particular, sino algo que sea equilibrado y que no me haga daño. Entonces, una dieta, la palabra dieta no me gusta, justamente, una alimentación armoniosa, adaptada a cada uno. Ejercicio físico o actividad adaptada a cada uno. Autoconocimiento también adaptado a cada uno. Pero en conclusión, cualquiera de estas tres, lo que nos lleve a una armonía, un equilibrio, un darnos cuenta. Bien, y como justamente nos vamos dando cuenta, el cerebro y el intestino están muy conectados y lo que le pasa a uno va a afectar al otro. Esto es bidireccional. Y esa conexión se va a llamar eje intestino-cerebro. Lo que más va a afectar a este eje es la tensión nerviosa, porque con este sistema nervioso, el del intestino, va a ser capaz de autorregular sus funciones. Ambos cerebros, como dijimos, se están todo el tiempo comunicando, se están todo el tiempo mandando mensajes.
Aunque parece que esto también es algo muy relevante y ahora vamos a tratar de ver por qué. Parece que la mayoría de los mensajes son de abajo hacia arriba, contrariamente a lo que podríamos suponer. Yo decía en el organigrama, el centro de mando es el sistema nervioso central. Esto haría suponer que todo parte de ahí, pero no. La mayoría de los mensajes son del intestino hacia el cerebro, especialmente en situaciones de estrés. Y yo creo que acá la cosa se puede responder por sí misma. ¿Qué pauta nos puede estar dando esto? Bueno, que nos hemos mal acostumbrado a convivir con el estrés. Es decir, en otras palabras, vivimos estresados, vivimos en un estado antinatural. Miriam, el estrés, los pensamientos, los disparadores que cada uno tiene. Exacto. En otras palabras, vivimos estresados y nos hemos mal acostumbrado. Nuestro estilo de vida se ha habituado a vivir de esta manera. Entonces, es como si todo el tiempo se estuviera activando el sistema nervioso simpático, lo que decíamos al principio, que es el que va a encender estas funciones de alerta y desactivar otras como la digestión. En otras palabras, nuestro cuerpo está todo el tiempo preparado para reaccionar. Y si ustedes se acuerdan lo que habíamos hablado respecto al estrés, las dos emociones básicas de supervivencia son lucha o huida. Carla, cada uno sabe con su autoconocimiento qué nos sucede con la alimentación y las relaciones con otros. Bueno, sí, pero hay muchos que, yo creo que muchos saben, pero no quieren saber lo que saben. Y ahí es donde se está metiendo esto con sus mecanismos defensivos y donde juega lo represivo y la zona de confort, ¿no? Acá está la cuestión. Bueno, vuelvo a esto de las emociones básicas de huida o ataque. Eh, ¿A qué voy con esto? En tiempos remotos, esto, de alguna manera, usted también, contrariamente a lo que podemos suponer, si bien había situaciones muchísimo más realmente de supervivencia, no sé, uno podía estar caminando o yendo hacia un determinado lugar y se nos cruzaba un animal salvaje y eso sí, provocaba por supuesto, eh, totalmente se encendían todas las alarmas y teníamos que o huir o atacar, mucha alternativa no había. Pero a diferencia de lo de hoy, es que se daban por ahí picos de estrés, porque tampoco es que se nos cruzaban animales salvajes todo el tiempo. Eh, en cambio, lo que hoy por ahí vivimos no son situaciones tan extremas, pero sí son micro o pequeños, comparado con esto, pequeñas dosis de estrés, pero que son mucho más peligrosas porque justamente no le damos tanta importancia porque aprendimos de alguna manera a convivir con este malestar. Situaciones en el trabajo, donde, bueno, yo hace poquito habíamos publicado en la página, y eso está tomado de un anuncio real, una búsqueda de trabajo donde entre los requisitos decía ser inmune ante el estrés. Bueno, esto es súper simbólico. Esta es la cuestión, de decir, bueno, hemos naturalizado cuestiones como el maltrato, la violencia, que son situaciones todo el tiempo estresantes, pero como parecieran estar en pequeñas dosis pasan desapercibidas y son mucho más peligrosas. Bueno, de hecho,
una frase que particularmente a mí me gusta, es que el diablo está en los detalles. Bueno, estos son los detalles que pasan como sin darnos cuenta. Miriam, muchos conocemos pero no lo aplicamos. Sí, quizá nos damos cuenta cuando ya estamos dentro de un estrés crónico. Tal cual, este es el punto. Por eso la importancia de esto que hablábamos, uno de los pilares del autoconocimiento, para poder darme cuenta a tiempo, en forma preventiva y no reactiva, cuando ya estoy con un pico de presión o me tienen que internar. O quedé quemado, como se dice habitualmente, justamente. Esta es la idea. Carla, hay que estar alerta sin estresarnos. Sí, sí, hay que registrarnos. Justamente, estar alertas en un sentido de atención plena, no de a la defensiva. Eh, bueno, todo esto nos viene a explicar por qué, por ejemplo, sentimos hormigas ante una cita romántica o por qué se nos retuercen las tripas antes de un examen o cómo nos olvidamos del hambre cuando sentimos angustia o por el contrario comemos más cuando estamos ansiosos. Miriam, naturalizamos por miedo a perder el trabajo, la relación, poner límites, sí, a la falta. No podemos tolerar la falta. Eso es como el síntoma de época. La angustia existencial, ya vamos a ver esta cuestión. Bueno, justamente, el estrés continuo. Maros, claro, pero a veces lo más difícil es darse cuenta, hay que estar atentos. Sí, este es el punto. Pero si yo no dialogo con este segundo cerebro, bueno, difícil que me dé cuenta. Porque cuando pienso que me di cuenta, entró la rumiación y lo justifico. Y ahí es donde me perdí. Y sigo en la trampa, sigo en la distorsión. Este estrés continuo al que estamos expuestos en estos días, a diferencia de nuestros antepasados, esto que decíamos, que por ahí enfrentaban picos de estrés, hoy es más peligroso porque, por un lado, nuestras necesidades han aumentado. Ya no nos conformamos con atender las necesidades básicas, como el alimento, el hogar o la protección, sino que vivimos en esta permanente incertidumbre, convivimos con la incertidumbre, como en una eterna angustia existencial. Cuando estamos así de estresados, el sistema nervioso central va a desatar o dar rienda a lo que conocemos como la cadena o la cascada del estrés. Y acá es donde las glándulas suprarrenales generan cortisol, que es una hormona que en un nivel alto produce daño en el cuerpo y en la mente. En el intestino, ¿qué va a pasar? Disminuye la producción de ácido por el estómago, el movimiento de los alimentos y la composición de la flora intestinal se ve totalmente alterada. Pero como dijimos que esta respuesta es bidireccional, es decir, va en ambos sentidos, no es casual tampoco encontrar personas con ansiedad, depresión y otros trastornos del estado del ánimo que al mismo tiempo tengan o manifiesten alteraciones intestinales. ¿Estamos hasta aquí? Miriam, necesitamos más de lo que nos hace falta y ahí empieza la insatisfacción y el estrés por no llegar. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, es la, la, la cuestión del deseo, ¿no? Cómo resolver ese tema. Bueno, hablaba hace un ratito de la alimentación como uno de los pilares, que es todo un tema. Pensemos que si un intestino está bien alimentado,
De alguna manera esto se va a manifestar como buen humor, equilibrio emocional. Entonces, desde este lugar también podemos influir en la composición de la microbiota con lo que comemos y sentir un mayor bienestar. Yo hablaba de prácticas meditativas o espirituales que de alguna manera entrenen o potencien la contemplación, la atención plena y la aceptación. Una, el mindfulness, porque varios estudios también han demostrado que es una técnica antiestrés muy eficaz porque previene recaídas en depresión o ansiedad, y esto se ha demostrado con diversas investigaciones. Digamos que es la única que ha logrado una validación científica porque no tiene trasfondo, eh, digamos, religioso o dogmático de fondo. Y por supuesto que de hecho la práctica del mindfulness también lo que se ha probado es que estimula la actividad en zonas que están muy asociadas a lo que es el bienestar y la serenidad, y al mismo tiempo disminuye lo que es la actividad automática, como esta respuesta que tenemos justamente automática, especialmente en lo que tiene que ver con los juicios, para aceptar lo que es la experiencia como viene dada y poder integrarla. Miriam, el deseo puesto afuera y no adentro. Bueno, sí, tal cual, justamente. Tiempos modernos o posmodernos. Eh, la cuestión es que no podemos seguir ignorando por más tiempo esta, esta idea de que somos un conjunto de órganos así, separados, con una fisiología particular, sino que somos seres racionales, como dije al principio, pero sobre todo somos seres emocionales. Siempre lo hemos sido y siempre lo seremos. Entonces no podemos pretender en esta omnipotencia del racionalismo eliminar o controlar las emociones. Las emociones no están para ser ni eliminadas ni controladas, sino expresadas y reguladas. Este es el punto clave. Y que por supuesto todo se relaciona y todo está influyéndose mutuamente. A ver, no me quiero perder nada. Miriam, puedo dar fe, lo que cambia tu vida con un intestino en equilibrio, modifica todo tu día, entorno, movimientos, genera más miedo y estar más guardado. Maros, mindfulness es algo muy interesante. Y Miriam, de vuelta encontré este equilibrio en todo lo que decís. Probé y me quedé con lo que más me resuena. Bien, perfecto. Esta es la idea. Prueben y vean qué es lo que más les resuena. O sea, no me crean, prueben. Este es el punto. Encuentren ese camino. No hay un solo camino. O hay un camino para cada quien. Bueno, con la comida justamente, no quiero explayarme porque es todo un capítulo. Aparte ya hemos hablado de la relación entre las emociones y los trastornos de la conducta alimentaria, tanto aquí como en la radio. Pero ¿qué pasa? Sí quiero decir esto. En nuestro estilo de vida actual, todo va en contra de nuestra inmunidad. Y no solo por la alimentación, que por supuesto es lamentable, sino sumémosle contaminación, estrés, sedentarismo, emociones desreguladas o negadas. Bueno, todo esto de vuelta,
confirma una marca de época y relacionándolo con el tema de la comida, piénsenlo de esta manera. No es casual que hoy en los supermercados nos encontremos con tantos productos sin. Bueno, de vuelta a esto que decía Miriam, una cultura de la falta, sin lactosa, sin gluten, sin grasas, sin azúcar. Y esto estuvo presente desde tiempos inmemoriales. En la antigüedad se prohibía por religión. Hoy se prohíbe por adicción o por vanidad. O sea que seguimos en el terreno del pecado. Tanto puede ser por esta cultura de la delgadez o yéndonos a cualquier extremo, como por la comida asociada al placer sin límite o asociada al dolor. Miriam, la comida es un 50 para mí. Lo que como me representa, así que trato de que sea lo más natural posible sin exagerar. Sí, es que de vuelta todo está relacionado. Entonces, por supuesto que también lo que comemos nos representa. Nos domina también el cómo comemos. Y son de vuelta las dos cosas. No solo lo que como, sino cómo lo como. Yo siempre digo, puedo comer una lechuga, pero si la como enojado, lo que me estoy comiendo es enojo. Y esto es lo que no pasa, lo que no digiero, lo que no quiero hablar con este segundo cerebro y por supuesto me va a caer mal la lechuga. ¿Y qué solemos hacer? Ah, pero ¿cómo puede ser que estoy comiendo lechuga y sin embargo me cae mal? Y ahí vamos a 10 millones de médicos pensando que me la agarro con la lechuga o pensando que estoy con otras cuestiones cuando no estoy viendo la raíz, la causa, que es qué es lo que me está enojando y no es la lechuga. Este es el punto. Hola Estela, ¿cómo va? Bueno, vamos a meternos ahora en el terreno psicológico. Porque hasta ahora hablamos mucho de lo fisiológico, pero a nivel psicológico también encontramos muchos otros estudios que hablan de este nervio vago. Y fíjense acá lo interesante como el nervio de la compasión o casualidad. Miriam, tal cual, como sano y estoy con ataque de hígado. Exactamente, son las dos cosas. Por supuesto que no puedo pretender que si me clavo, hablando a lo bestia, no sé, un bife de chorizo con huevo frito, papas fritas y una gaseosa, y como hasta reventar, no tenga después un ataque de hígado, pero tampoco con esta misma lógica pretenda que, aunque coma una ensalada con agua, si la estoy comiendo aceleradísimo, enojadísimo, angustiadísimo, también no tenga un ataque de hígado o un ataque de estómago. Bien, Darwin ya decía que la compasión está profundamente arraigada en nuestra psiquis. Y particularmente yo creo que esto fue lo que de alguna manera nos ha preservado hasta ahora de la autodestrucción. Se ha investigado que los niños con una alta actividad en el nervio vago son más cooperativos y más propensos a dar mucho más que otros que tienen este índice mucho menos desarrollado. Bueno, el punto interesante acá que yo quiero incluir es el del hambre emocional, esto que hablábamos. Y de vuelta me estoy metiendo con el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Porque desde lo fisiológico podríamos decir
en base a lo que venimos viendo, que, vuelvo al comienzo, la serotonina y la dopamina van a cumplir un efecto psicoactivo retroalimentándose o nutriéndose de componentes emocionales como pueden ser una baja autoestima, este deseo de gratificación instantánea sin poder procrastinar, sin poder posponer ese deseo, una baja tolerancia a la frustración, la impulsividad, la agresividad, mecanismos de evasión, sensaciones de soledad o vacío, bueno, todo esto que ya venimos desarrollando. Y de vuelta, me la agarro con la lechuga, pobre. ¿Por qué? Pensemos esto, ¿por qué nadie se da un atracón con lechuga? Por ejemplo. No sé si mucha gente ha pensado esto. ¿Por qué nos buscamos alimentos adictivos y destructivos para justamente silenciar lo que esa hambre emocional nos viene a querer decir? Podríamos empezar a pensar que gran parte de nuestras emociones pueden estar influenciadas por los nervios de nuestros intestinos. Este sistema es demasiado complejo para haberse desarrollado simplemente para cumplir una función de movimiento, de que las cosas lleguen al colon. Miriam, a mí se me ocurre la lechuga. Claro, a nadie se le ocurre. Nadie se haría un atracón con lechuga, claro, chocolate y demás. Con dulces, con frituras, con, bueno, cualquier tipo de cosa justamente que me garantice el dolor. Entonces, en paralelo con este proceso fisiológico que estamos describiendo, cuando nos pasa algo o tenemos una vivencia con un otro, ¿qué pasa a nivel psicológico? La información consciente, todo eso que yo recuerdo o que estoy experimentando, que estoy viviendo, bueno, esto, haciendo este paralelismo, serían todos los alimentos que comemos. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta nuestros propios filtros. Es decir, cada uno, esto a nivel psicológico sería, digamos, los anteojos que yo me pongo para percibir toda esa realidad. A nivel fisiológico, haciendo esta analogía, bueno, cada uno de nosotros tiene su propia bilis, su propio jugo pancreático, distinto a el de los demás. Sin embargo, igual que pasa con el proceso de absorción del alimento, hay una parte que no puede ser absorbida y se desecha. Esto sería el equivalente a lo que pasa al inconsciente. Es decir, en otras palabras, esto es necesario, pero en algún momento hay que sacarlo a la luz y expulsarlo de nuestro interior. Ana María, buenísimo, después te sigo la grabación, muchas gracias. No, gracias a vos, Ana, por favor. Es decir, si esto lo dejo guardado, toda esa energía que queda ahí acumulada, estancada, nos va a bloquear y no va a dejar el espacio para que entre una nueva experiencia o nuevas experiencias que serían nuevos aprendizajes, que serían, en otras palabras, crecimiento, desarrollo, evolución. O sea, nos estamos quedando estancados, quietos, rígidos. Bueno, de la misma manera, en el otro extremo, si expulsáramos todo de golpe o si hiciéramos consciente de golpe todo lo inconsciente, bueno, a nivel fisiológico perderíamos
todo lo que nos hace bien, como proteínas, minerales, nutrientes. En otras palabras, nos estaríamos quedando sin energía, que es la que nos permite funcionar, o la nafta. Eh, y a nivel psicológico ni hablar. Esto sería equivalente a perder la cordura. Bueno, ¿qué pasa? Culturalmente, nuestra mente nos ha llevado a controlar estas expulsiones, reteniéndolas o haciéndolas según momento y lugar. Para eso tenemos un super yo, que está muy bien siempre y cuando no se convierta en un tirano o que esté muy debilitado. Cualquiera de los extremos, como siempre decimos, falta o demasía, ninguno de los polos son aconsejables. Bueno, ¿qué pasa acá? Así también hemos naturalizado tapar nuestras emociones con otras. Por ejemplo, hombres que por no llorar agreden, o mujeres que por no agredir lloran. Miriam, las nuevas experiencias dan miedo. ¿Por qué? Si podemos estar mucho mejor, sentirnos mejor. Bueno, lo que pasa es que el viejo dicho, viste, mejor malo conocido. Acá tiene que haber un punto de quiebre interno donde yo me arriesgue a que esto puede ser mejor. Si no, me voy a quedar siempre con la incomodidad, con lo cómodo de la incomodidad. Eh, bueno, a propósito de esto que decía recién, otro aspecto creo que vale la pena mencionar, y acá es donde traigo uno de los pilares que nombraba como espirituales, porque me voy a valer de un principio metafísico que es la ley de correspondencia, que dice que como es arriba es abajo. Bueno, lo mismo podemos aplicar justamente haciendo una analogía con estos dos cerebros. Como es arriba, es abajo. Así como arriba o a nivel psicológico funcionan los lapsus o los fallidos cuando se nos escapa decir algo que pensamos, pero que no queríamos que saliera a la luz, cuando de alguna manera nos traiciona el inconsciente, lo mismo va a pasar con el cerebro de abajo, con la desagradable experiencia de, por ejemplo, el reflujo, las flatulencias, que no es otra cosa que algo que nos tiene hinchados, valga de vuelta la analogía, algo que nos cayó mal, o bacterias que se están comiendo unas a las otras. Es decir, hay, entre comillas, basura ahí que no estoy procesando, que no estoy expulsando. Siempre voy a recalcar la importancia de no hacer dietas, sino cambios de hábitos, y esto lo digo por propia experiencia, sino cambios de hábitos sostenibles en el tiempo, cosas que pueda sostener. Una dieta psicológica sería el equivalente a ir a buscar esas suertes de técnica milagro, que las hay y muchas, que prometen cambiar vidas de un plumazo. Esto de no necesitas hacer una terapia, vení a un solo encuentro y se te va a cambiar la vida. Bueno, no crean en nada de esto porque no existe. Es perder tiempo y dinero. Un cambio de hábito real hace primero responsable al propio sujeto de ese cambio y a la idea también de que esto es un proceso, y remarco muchísimo esa palabra, un proceso continuo, como por ejemplo, ya que hablábamos de esto como una de las tres patas, alimentación, actividad física y autoconocimiento. Bueno,
voy ahora al entrenamiento físico. Cuando uno pretende ponerse en forma, esto no se hace en una sola vez. Esto requiere un trabajo continuo, es la constancia, el hábito lo que hace al monje. Bueno, la misma manera sucede con querer cambiar. A ver, uno si viene hace 20 años haciendo las cosas de una determinada manera, no puede pretender que de la noche a la mañana esto se modifique. Este es el punto. Miriam, ese es el verdadero cambio, voluntad de transitar ese proceso. Exactamente, exacto. No es fácil, muchas veces no es agradable, pero en juego está nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, nuestra libertad, ni más ni menos. Ahí es donde cada uno tiene que ver hasta dónde decide justamente pelear por esto. Pensemos que nuestra identidad es el resultado de la manera en que hemos estructurado nuestra personalidad. Bien, ¿cuáles serían las conclusiones a las que me gustaría llegar después de todo esto? Un poco lo que dije hace un ratito. Somos ante todo seres emocionales y lo vamos a seguir siendo. Esta pretensión, incluso de algunos científicos locos que pretenden borrar, como si esto se pudiera, las emociones, bueno, justamente no viene desde un lado que podríamos llamar humano, porque en definitiva las emociones es lo que nos distingue como humanos. Y con esto, ojo, no quiero decir que las emociones sean lo más importante, pero nuestro gran error es, como dije al comienzo, siempre recortar y reducir en lugar de integrar. Desde nuestro pensamiento binario vamos a hacer una cosa en lugar de la otra, pero nunca ambas al mismo tiempo. Que esto es lo que propongo, lo que proponemos, avanzar hacia la interrelación, hacia la simultaneidad, hacia la multiplicidad. Miriam, prestarle atención, no reprimir. Exacto, exactamente. La solución no es reprimir, no es eliminar. La solución es integrar, transformar, aceptar. A partir de la aceptación es que logro la transformación. Cualquier tratamiento que se haga llamar serio va a abordar problemáticas tan complejas en niveles múltiples, biológico, social, psicológico, espiritual. Los que son acérrimos defensores de la mente van a decir que nos distinguimos de los animales justamente por ser seres racionales. Sí, esto es verdad, pero no por esto dejando de lado las emociones, que son, no nos olvidemos de esto, las que nos permitieron llegar hasta acá. Esto que decía Darwin, la compasión, si no hubiéramos desarrollado la compasión, la empatía, no estaríamos acá. El humano primitivo, cuando se veía atacado por un oso, por ejemplo, por un león, por un tigre, y tenía que decidir, no se ponía a cuestionar o a deliberar lo que tenía que hacer. Confiaba intuitivamente en el mensaje que le daba su cuerpo, este cerebro intestinal, lo que le decían sus tripas, como decía Miriam. Hoy, ¿qué pasaría? Podríamos estar en el medio de una situación límite y en este monumento a la mente, paralizados, no sabiendo qué hacer. Este es el punto que tenemos que entender. Entonces, ¿de qué nos serviría en esa situación, en una situación extrema, límite, tanto racionalismo? Miriam, dejarnos ser para autoconocernos, tal cual. La respuesta, una vez más, es la integración, porque además las emociones
son el puente hacia ese pilar en el que hacemos tanto hincapié, que es la espiritualidad. Si no desarrollamos nuestra propia empatía y nuestra compasión, no hay puente posible a la espiritualidad. Y la espiritualidad es al mismo tiempo la mejor forma de alcanzar el autoconocimiento. Maros, gracias, me tengo que ir, saludo. Bueno, tranqui, vaya tranquila, acordate que queda grabado, así que cualquier cosa, si te quedó alguna cuestión pendiente, después puedes dejar el comentario. Entonces, fíjense que poco habremos avanzado en realidad, o cómo vivimos haciendo rodeos, que ya lo decía el oráculo de Delfos. Primero, conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Y segundo, menos conocido, pero tan o más importante que lo anterior, nada en demasía. El equilibrio, el punto medio, la justa medida. Y el ser humano ama o le encanta evadirse de sí mismo para no conocerse. Y buscando justamente los extremos, los polos, viviendo en esa polaridad para no poder ver el todo, no tener la mirada simultánea. Esto es lo que me interesaría que podamos pensar y que nos llevemos justamente para reflexionar. Bien, dudas, preguntas, comentarios, ¿qué queda por ahí boyando? Espero que, bueno, se haya podido entender el punto, que en definitiva es empezar a relacionarnos con ambos cerebros. Que uno pueda ayudar al otro, es decir, esto sirve para que el mensaje llegue y que nosotros podamos aceptar el mensaje como llega. Miriam, nos mantiene separados, exactamente, esta es la cuestión. Y la idea es unir, integrar. Por eso hacemos hincapié en una espiritualidad real que no establece dogmas que separan, que justamente desintegran, sino todo lo contrario. La espiritualidad une los cerebros, sí, exactamente, es hemisferio derecho e izquierdo juntos, y a partir de ahí tenemos todas las diferencias, porque es desde esta polarización masculino-femenino que parte absolutamente todo. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Gracias Carlita. Gracias por, como siempre, la participación, por el seguimiento, por estar. El viernes seguimos en la radio con sexualidad, parte 13, ya se va viendo el final, no queda ya mucho con este tema. Y como siempre, déjennos sugerencias, comentarios, preguntas, dudas, bueno, todo lo que ustedes quieran, tanto para la radio como para acá. Bueno, no me queda más nada por hoy. Gracias a todas ustedes, a todos, por participar, por escucharnos, por seguirnos, por vernos, por apoyarnos. Sin ustedes esto no tendría sentido. Bueno, listo. Todo por hoy. Nos estamos viendo nuevamente el viernes y el lunes va a ser, no me quiero olvidar, a las 18 como horario excepcional, otra charlita que va a estar Silvia con conflictos de pareja a las 18. No se olviden, no va a ser como hoy a las 19. Así que bueno, nos estamos viendo como siempre, tanto los viernes, los lunes, y seguimos por supuesto en contacto. Muchísimas gracias, un placer. Chau, chau.